El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar duras críticas contra su propia administración durante el tercer Consejo de Ministros televisado, en una intervención que generó debate y polémica en distintos sectores políticos y sociales. Durante su discurso, el mandatario arremetió con fuerza contra los funcionarios de segundo nivel y los tecnócratas, a quienes responsabilizó directamente de frenar la transformación que su gobierno busca implementar en el país. Petro se mostró visiblemente indignado y dejó claro que, a su juicio, hay fuerzas dentro del mismo Estado que están obstaculizando los cambios que prometió a los colombianos durante su campaña. Desde un principio, Petro puso el foco en el Ministerio de Hacienda, asegurando que dentro de esta cartera existen funcionarios corruptos que, con un simple botón, desvían recursos públicos hacia los sectores más privilegiados del país. Sus palabras fueron directas y contundentes: en el Ministerio de Hacienda existen corruptos que con un botón llevan la plata pública al rico epulón, denunció el presidente, poniendo en entredicho la transparencia y el funcionamiento de uno de los ministerios más cruciales del Estado. Con esta afirmación, el presidente dejó entrever que hay una estructura interna dentro del gobierno que, en lugar de garantizar la correcta distribución de los recursos, está sirviendo a los intereses de los poderosos. Su denuncia generó un fuerte impacto, ya que puso en el centro del debate la transparencia y la ética en el manejo de los dineros públicos, cuestionando abiertamente la manera en que se asignan y administran los fondos estatales. El mandatario enfatizó que, mientras los sectores más adinerados siguen recibiendo recursos, los sin mayores trabas, los más vulnerables del país siguen esperando soluciones concretas que nunca llegan. Si se trata del campesino, no hay plata. Si se trata de los pobres, no hay plata. Entonces, este gobierno no dijo lo contrario. Tenemos un Ministerio de Hacienda echando en contra del gobierno. No lo hace el ministro, sino que lo hacen los funcionarios que se saben el código del software, afirmó Petro, haciendo alusión a la forma en la que ciertos empleados dentro de la entidad pueden manipular los flujos de recursos, evidenciando su frustración con la situación. Estas declaraciones revelan una grave problemática dentro del aparato estatal: la falta de voluntad para atender las necesidades de la población más desfavorecida. Para el presidente, este bloqueo no es casual, sino una estrategia deliberada de ciertos sectores dentro del gobierno que buscan frenar el cumplimiento de sus políticas. En su discurso, el jefe de Estado también cuestionó el papel de la tecnocracia dentro de su administración, asegurando que ésta no está al servicio de los ciudadanos sino de los intereses de las élites económicas. Para Petro, la tecnocracia en el Ministerio de Hacienda ha operado con una visión sesgada, priorizando siempre los intereses de los más ricos y desatendiendo a la población que más necesita del apoyo estatal. La tecnocracia en el Ministerio de Hacienda funciona para el rico epulón y no para el pueblo, aseveró con dureza. En su opinión, aunque el conocimiento técnico y la matemática son necesarios, deben estar orientados a generar equidad y no a perpetuar la desigualdad, esenciales para la gestión pública, no pueden estar al servicio de un solo sector de la sociedad. Por eso la tecnocracia es neoliberal. La técnica se necesita, la matemática se necesita, pero ¿para quién? El tecnócrata lo lleva para el rico epulón y no hay país así. Este tema tiene que corregirse y se corrige no cayendo en ideologías falsas, insistió Petro. Pero las críticas no se detuvieron ahí. En otro tramo de su discurso, el presidente aseguró que dentro del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda existe un anillo de corrupción conformado por funcionarios de segundo nivel que operan al margen de los intereses del gobierno. Hay un anillo de corrupción entre funcionarios de segundo nivel del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, que pasan por encima del gobierno, denunció Petro, generando preocupación sobre la transparencia en la administración pública. Sus declaraciones abrieron una discusión más amplia sobre el rol de la tecnocracia en la política pública y sobre si ésta debe estar guiada únicamente por criterios económicos o si también debe considerar el impacto social de sus decisiones. Para Petro, el problema no es la existencia de tecnócratas en el gobierno, sino el uso que hacen de su conocimiento y su capacidad de decisión. En su opinión, estos funcionarios están usando su experiencia y control sobre el aparato estatal para favorecer a un sector privilegiado, en lugar de trabajar para el beneficio colectivo. Pero las críticas no se detuvieron ahí. En otro tramo de su discurso, el presidente aseguró que dentro del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda existe un anillo de corrupción conformado por funcionarios de segundo nivel que operan al margen de los intereses del gobierno. Hay un anillo de corrupción entre funcionarios de segundo nivel del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, que pasan por encima del gobierno, denunció Petro, generando preocupación sobre la transparencia en la administración pública.
Según el mandatario, estos funcionarios tienen el poder de tomar decisiones que afectan directamente la distribución de los recursos, y lo hacen sin tomar en cuenta las directrices del gobierno central. Esta afirmación encendió las alarmas sobre la existencia de redes internas que podrían estar actuando en contra de las políticas gubernamentales, favoreciendo intereses particulares por encima del bienestar del país. El mandatario fue enfático al afirmar que la corrupción está drenando los recursos que deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres del país. Se está llevando el recurso público de los pobres al rico Epulón, reiteró durante la intervención de María Fernanda Rojas, ministra de Transporte. A lo largo de su discurso, Petro dejó claro que si se quiere una verdadera transformación en Colombia, es necesario romper con viejas prácticas que favorecen a unos pocos en detrimento de las mayorías. Si se quiere transformar a Colombia, no podemos seguir siendo un gobierno del business, dijo, criticando los intereses económicos que siguen influyendo en la toma de decisiones dentro del aparato estatal. El presidente insistió en que es necesario reorientar el Estado para que sus acciones beneficien al pueblo y no a las élites económicas. El aparato estatal tenemos que forzarlo a gobernar para el pueblo, empezando por el Ministerio de Hacienda, sentenció. Además citó una frase de Juan Manuel Santos para reforzar su argumento. Santos tiene razón cuando dice que el amor está en el presupuesto, enfatizando la importancia de asignar los recursos públicos de manera equitativa. En su intervención, Petro aseguró que las decisiones presupuestarias tomadas sin consulta con la presidencia han sido un obstáculo para la transformación del país. El Ministerio de Hacienda hace transferencias a los ricos de Colombia, sin consultar con el presidente, e innecesariamente, está matando la posibilidad de la transformación de Colombia, denunció. El Consejo de Ministros tenía como objetivo principal abordar la crítica situación de orden público en el Cañón del Maiquetía, pero las palabras de Petro dejaron en evidencia profundas tensiones dentro de su propio gabinete. Su tono crítico y su insistencia en la necesidad de una reforma estructural en el Estado reflejan la preocupación del mandatario por la falta de avances en su agenda de gobierno. Las declaraciones de Petro generaron diversas reacciones en el ámbito político y en la opinión pública. Mientras algunos sectores respaldan su postura y consideran que es un paso necesario para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del Estado, otros creen que estas críticas internas pueden afectar la estabilidad de su gobierno y la confianza en su equipo de trabajo. Lo cierto es que el discurso de Petro no pasó desapercibido y puso en el centro del debate la necesidad de reformas profundas dentro de la administración pública. A medida que avanza su mandato, el presidente enfrenta el reto de lograr cambios estructurales en un sistema que, según sus propias palabras, aún favorece a los sectores más privilegiados del país. ¿Y tú qué opinas sobre estas declaraciones de Gustavo Petro? ¿Crees que realmente se puede lograr una transformación en el Estado o estamos ante un obstáculo difícil de superar? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más análisis y noticias sobre la actualidad política en Colombia.